Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Feliz domingo. Vamos a comenzar nuestra reflexión el día de hoy en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a los discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan, el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a los discípulos que no dijeran nada a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, nuevamente buenos días. ¿Qué nos dice el Señor el día de hoy? Vamos a meditar la palabra, que es realmente lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Amado Padre, te pedimos humildemente que derrames tu Espíritu para poder entender tu palabra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pues meditando el Evangelio, hermanos, yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que nos pregunta el Señor el día de hoy? Hace 2000 años le preguntó a los apóstoles: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: muchos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías. Dice, pero realmente la gente no sabe quién era Jesús. Y él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué nos pregunta el día de hoy, hermanos, el Señor? ¿Qué nos pregunta la humanidad? Hace 2000 años le preguntó a los apóstoles, pero ahora en el pleno siglo XXI, ¿qué nos pregunta? ¿Quién es el Señor para nosotros? ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros, hermanos? Con tanta violencia, con tanta enfermedad, con tanta desigualdad, con tanto desamor, con tanta falta de perdón, con tanta falta de misericordia, ¿quién es Jesús para nosotros? Yo me pregunto a veces y digo, bueno, ¿realmente yo conozco a Jesús? Y te hago esa pregunta también a ti, hermano. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Realmente conocemos a Jesús? ¿Hemos tenido ese encuentro con Él? ¿En verdad hemos tenido ese encuentro con Él? Es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros mismos, hermanos, porque muchas de las veces nos da pena si alguien nos pregunta, o nos da pena hablar de Jesús, de la palabra de Dios. ¿Por qué nos da pena? ¿Por qué nos da vergüenza? ¿Por qué no podemos? Yo me quedo pensando y digo, Señor, ¿por qué? Muchas de las veces porque no tenemos ese espíritu, porque tenemos todavía ese deseo por la carne, porque no nos hemos convertido, hermanos, porque realmente sigo en las mismas, encarcelado en mi propia hipocresía, en mi propia soberbia, en mi propio egoísmo, porque no dejo que mi corazón se abra para que entre el Espíritu. Y a veces me pasa lo mismo que en aquellas gentes, porque no sabían quién era Jesús. Realmente hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Dónde podemos tener un encuentro con el Señor Jesucristo? En la Santa Eucaristía, hermanos. Allí podemos tener un encuentro con nuestro Señor. Pero para recibir la Eucaristía tenemos que estar lo mejor que podamos, hermanos. Vivir en gracia, en confesión y tratar de estar haciendo la voluntad de nuestro Señor con los sacramentos. Esa es una de las cosas que yo he tratado de meditar y digo, Señor mío, échame la mano. Y sigue diciendo la palabra. Dice, Simón tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Por qué él tomó la palabra? Me pongo a pensar yo. ¿Por qué? Porque él ya se lo había revelado, porque Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué nos dice el Señor, hermanos? Que cuando nosotros
nos abremos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Él es el que nos va a mover a poder reconocer quién es realmente Jesús. Y Jesús sigue haciendo milagros, hermanos, en esos tiempos. Él sigue vivo. Él sigue vivo en cada uno de nosotros. Él está con nosotros. Pero realmente nosotros estamos predicando su palabra. Estamos llevando su mensaje con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de dirigirnos a nuestros hermanos. ¿Realmente estamos nosotros llevando la palabra del Señor? Dice la palabra, dice, dichoso tú, Simón. El Señor nos está diciendo a nosotros, hermanos, que nos sientamos dichosos. Todos aquellos cristianos que realmente abren su corazón a la gracia del Espíritu, podemos proclamar la palabra con amor, pero con un gran gozo que nadie nos lo va a quitar, hermanos. Como dice la Escritura, dice, y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fíjense nada más, hermanos, cuando uno se abre los toques de la gracia y del Espíritu, nosotros podemos edificar la iglesia también, hermanos, así como Pedro, porque él estaba abierto al Espíritu. Pero si nosotros andamos confundidos, hermanos, buscando, no sé, a veces nos distraemos en qué, que en los famosos, en los futbolistas, que en los artistas, que en los líderes políticos, son hombres igual que nosotros, hasta peores que nosotros, hermanos, y que se equivocan. Pero nosotros tenemos un maestro que se llama Jesús de Nazaret, el santo Hijo de Dios, que Él no se equivoca todo perfecto, el perfecto, el 3 veces santo. Entonces, a ese es al que tenemos que seguir, a ese es al que tenemos que predicar y proclamar con amor. ¿Por qué? Porque las distracciones del mundo, hermanos míos, son las que nos llevan a ese lugar, a la perdición, a las drogas, al alcohol, al comodismo, a la ambición, a esa cárcel que nosotros mismos nos creamos en nuestros corazones, a esas cárceles que nos construimos, a ese desorden del pecado, que viene siendo muchas veces soberbia, egoísmo, ambición, arrogancia, todo tipo de eso. Y hay mucho, hermanos, de eso. Estos tiempos estamos viviendo tiempos, ustedes saben muy bien, hermanos, cómo estamos viviendo. Con tantos desastres naturales, con la pandemia, con tantas cosas que hay. ¿Qué hacemos a veces? En vez de convertirnos, pues nos la pasamos haciendo cosas que a veces no debemos hacer como buenos cristianos. Por eso dice la palabra, dichoso tú, Juan, hijo de Juan, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, hermanos. Por eso, ¿cómo vivimos nuestro día a día? ¿Meditamos el Evangelio todos los días? ¿Nos acercamos a la Santa Eucaristía todos los días? ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Realmente estamos siguiendo al Señor? ¿Realmente tenemos ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo? ¿Realmente conocemos sabiendo quién es nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, habemos muchos que estamos en la iglesia. Muchos. Hay gente que ha estado por años en la iglesia. Años. Pero yo les aseguro, hermanos míos, que nunca han tenido un encuentro con nuestro Señor. Porque si lo tuvieran, no actuaran como actúan. Con esa soberbia, con esa hipocresía, con esa falta de misericordia. Y de eso hay abundancia en la iglesia, hermanos. Una persona me preguntó a mí, me dijo, bueno, Luis, ¿y tú por qué vas todos los días a misa? Yo no voy a misa porque hay una pura bola de hipócritas. Yo le contesté, hermanos, y les dije así, hermana mío, uno más no hace la diferencia. Eres bienvenido también tú. Porque también yo soy un hipócrita. ¿Por qué? Porque no me he convertido realmente ya. Porque me falta esa conversión. Porque me falta luchar por la santidad. Y es difícil, hermanos, es difícil. Entonces, el Señor nos llama el día de hoy a sentirnos dichosos, hermanos, de abrir el corazón a la gracia para que nos pueda llenar de su amor y su sabiduría, para poder llevar el Evangelio y anunciar a nuestro Señor Jesucristo y, verdad, proclamar quién es Jesucristo para nosotros. Por medio de nuestros hechos, de nuestra vida, una vida ejemplar. Pero ¿cómo una vida cristiana?
una vida sacramental. Ahí está la clave, hermanos. Porque esta vida no es para tener lujos, ni riquezas, ni comodidades, porque eso es pasajero, hermanos, nos vamos a morir. Así es de que el día de hoy el Señor nos llama a llevar su palabra, a proclamar quién es el Hijo de Dios, el Mesías, el Dios vivo que está en nuestro corazón, y llevarlo con alegría, con poder, pero más que nada con misericordia. El Señor nos llama, piensa nada más, a edificar la iglesia. Así como Pedro edificó la roca en Pedro, así también quiere que nosotros, hermanos, que seamos esa roca dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro trabajo, dentro de donde quiera que andemos, que se refleje el amor de Dios en nosotros. Que se refleje ese amor y ese encuentro que hemos tenido con nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos manda, hermanos míos, a que lo prediquemos, a que llevemos su palabra. Y por último, pues, siéntanse dichosos, hermanos. Ustedes que leen la palabra todos los días, siéntanse dichosos, porque no lo está llamando la carne, no, es que es Dios que está en los cielos. Y llevemos tu palabra, hermanos míos, a cuantos nos pregunten de Él. Que nos pregunten, ¿quién es Jesús para ti? Jesús es el Mesías. Jesús es nuestro Salvador, el que nos ha quitado la arrogancia, que nos ha quitado el orgullo, que nos ha quitado todo tipo de vicios en nuestras vidas. Él es Jesús de Nazaret, el que cambió nuestra vida, hermanos. Toda la gloria y la alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos míos, en este día, y decirles que sigo orando por sus familias. Por eso, en este día los invito a que pues prediquemos y llevemos la palabra de Dios con nuestras acciones. Que Dios los bendiga y que en este día los llene de gracia nuestro Señor. Así sea. Amado Padre, te damos gracias por tu inmenso amor. Te pedimos que bendigas a cada una de las personas que han escuchado esta reflexión. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínalos. Todo te lo pido, Señor Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.